Pues ya estamos de vuelta en Juego de Manos. Vamos a dar paso a la discusión de nuestro primer tema en esta noche. Un asunto que está acaparando la atención a nivel nacional. Se trata de la renovación de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, un proceso que, de acuerdo a lo que marcan sus estatutos, ha escogido una posibilidad, y esa es la que tomarán para ungir, si nada se mueve de manera violenta y sorpresiva, a Manlio Fabio Beltrones como el presidente nacional del PRI, en fórmula con Carolina Monroy del Mazo, una antigua conocida del Estado de México como secretaria de Desarrollo Económico, como presidenta municipal de Metepec recientemente y hoy candidata a diputada federal electa, que va en esta idea de hacer del priismo una nueva historia con miras definitivamente a ganar las próximas elecciones en el año 2016-2017 y apuntalarse en lo que puede ser su lucha por mantener la presidencia de la República que hoy ostenta Enrique Peña Nieto. Yo me acuerdo, compañeros, que en la semana pasada, casi al cierre, me quedó grabado una primera plana que decía, es Manlio. Lo habíamos platicado, pero pues uno empieza a pensar, ¿qué es Manlio? ¿Quién es Manlio? ¿Por qué Manlio en este momento? ¿Qué impresión les ha generado esto que se está cocinando en el PRI? A ver, nada más que cara Silencio. Así como que yo no sé nada. No, mira, bueno, en mi perspectiva se han generado varias cosas, ¿no? La situación de Manlio en estos momentos en los que se dieron a conocer encuestas relevantes a favor de Andrés Manuel López Obrador, en los momentos en los que el PRI estaba perdiendo fuerza totalmente, en los que la imagen del presidente ha decaído, en los que los golpes a los principales secretarios de Estado a nivel federal han sido verdaderamente fuertes. Siento que de alguna manera la llegada de Manlio Fabio Beltrones es como un equilibrio precisamente para volver a restablecer la fortaleza del PRI de cara al 2018. El próximo año hay elecciones, si no mal recuerdo, en 2 estados, y creo que una de las tareas primordiales de este líder que se va a ungir próximamente es sacar adelante las elecciones en estos estados, armarle un contrapeso fuerte al líder de Morena, que no es cosa menor, o sea, no le podías poner a cualquier persona a competir a Andrés Manuel López Obrador. Creo que el más adecuado, el más rudo, el más fuerte es Manlio Fabio Beltrones, sobre todo conociéndole las capacidades políticas que tiene y los antecedentes que trae, pues desde Sonora, si no me recuerdo, desde Sonora, desde Sonora, ¿no? Que se hablan muchas cosas ahí, incluso turbias. Pero a la par de eso, el presidente de la República piensa, bueno, aquí le hago contrapeso a la política y a la oposición y a Andrés Manuel con Manlio, pero ¿cómo le hago contrapeso a Manlio, no? Y le mete a Carolina, ¿no? Que es gente Grupo Atlacomulco, gente de su familia, gente que ya trae una trayectoria política destacada y ascendente cada vez más, y que es una política también pues, del mismo estilo, ¿no? Una política muy directa, muy fuerte, y que verdaderamente siento que le va a estar cuidando las espaldas y de alguna manera también pues echándole un ojo a Manlio y otro a la política, ¿no? Una persona que siento que tiene las capacidades para también nivelar esa fuerza que se le está entregando en estos momentos del tricolor a Manlio Fabio Beltrones. La sombra y la mano del presidente en el PRI, así ves Sí, yo así lo veo. ¿Qué te parece? Pues no se puede negar que la figura de Manlio Fabio Beltrones Rivera pues es la de un político priista profesional con mucha experiencia, que sin duda el electorado, un sector de la población totalmente priista, analistas políticos, daban como un hecho necesario. Veían que Manlio Fabio Beltrones tenía que suceder a Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación o tomar el PRI, precisamente para generar los equilibrios políticos que le faltaban al presidente Enrique Peña Nieto en el país. Que haya sido necesario o no, habría que analizarlo con mayor calma. El presidente Enrique Peña Nieto dijo en aquella reunión de unidad en el PRI nacional, pues que el PRI requería, que su partido necesitaba un perfil de un dirigente joven que hablara con los jóvenes, que se reencontrara con las familias, que mostrara una visión de reencuentro social, así llamarlo, ¿no? Y eso descalificaba a Manlio. Y eso descalificaba a Manlio Fabio Beltrones tras ese discurso de Peña Nieto,
Muchos medios nacionales incluso señalaban que el dirigente nacional del PRI sería Aurelio Nuño, tratando de acercarse a ese perfil que Peña Nieto había dibujado. Es evidente que Manlio Fabio no es ese personaje joven, no es ese perfil que podría meterse a las universidades y empatarse con las necesidades de los jóvenes, con la nueva coyuntura nacional. Es un político experimentado, sí, que se ha adecuado a la realidad, pero no se empata en el perfil que Peña había dibujado. Obviamente Manlio Fabio, pues hay que recordar que es un personaje que ha estado ligado y ha sobrevivido a los hechos más violentos, hechos de sangre, a la época oscura del país, en las que pues se critica mucho el régimen y el poder del presidencialismo, con la escuela de Fernando Gutiérrez Barrios, aquel secretario de Gobernación temido por toda la clase política, sobre todo de oposición al PRI, y los propios PRIs alineados. Fue uno de los encomendados que limpió el tema de Luis Donaldo Colosio, dicho así por varios analistas y estudiosos, que está escrito incluso en libros. Un personaje que controla la base y la élite del PRI de antes, ese PRI que en el 2000 parecía que había desaparecido o que estaba en extinción, de ese dinosaurio que se señalaba al viejo PRI, a la nomenclatura. Manlio Fabio es el sobreviviente de toda esa época. Él representaba los intereses de Carlos Salinas de Gortari, de Roberto Madrazo Pintado, de Emilio Gamboa Patrón, de Pascó, el dirigente de los obreros, y por eso extraña que asuma la dirigencia nacional del PRI en momentos en que un nuevo PRI había llegado a la presidencia de la República, en que una nueva generación de jóvenes iban a tomar el control no solamente del país, sino político, sí, claro. En momentos en el que el presidente Enrique Peña enfrenta los peores niveles de calificación, e incluso históricos. Bajo esas circunstancias, esa coyuntura, Manlio Fabio toma el PRI nacional, yo creo que en una imposición ya de las bases de los grupos tradicionales de ese viejo PRI, ante los cuales Peña Nieto tuvo que ceder. Me parece que Manlio no llega porque así conviniera los intereses de Peña Nieto, sino porque está obligado por las circunstancias. Cuando todos los medios nacionales y analistas cercanos al grupo en el poder en Los Pinos señalaban que Aurelio Nuño, pues Joaquín López Dóriga fue el primero en escribir en su Twitter y en su página personal que Manlio Fabio Beltrones Rivera iba a ser el dirigente nacional del PRI, y luego lo confirma Noticieros Televisa, lo cual también pues deja en la duda que también sea un candidato, un dirigente nacional impuesto por la televisora, que por el propio periodista Genaro Villamil ha señalado que impuso un presidente de la República en el país. Claro, aquí yo creo que dos análisis se centran y dibujan de alguna manera lo que hoy Manlio representa. Por un lado, el relativo y rumorado temor de que Manlio quedara fuera del juego político al dejar la coordinación de los diputados federales, que está próximo a terminar y que incluso va a pedir licencia. Y lo otro, ¿qué tanto podía hacer Manlio? ¿Qué tanto bien o tanto mal podía hacer fuera del PRI? ¿Y qué tipo de relación podría dibujar? Yo creo que él resuelve esas dos cosas desde sus primeros posicionamientos. Nada de sana distancia con el presidente. Sí acercamiento, sí consulta, sí mucha proximidad, y además un trabajo de respaldo al propio presidente. Entonces hay una configuración de escenarios bastante peculiar para este nuevo PRI, ¿no? Que además es esa frase que tú bien señalas y que él acuña de manera perfecta, es precisamente la confirmación de que regrese la nostalgia del pasado, ¿no? Pues a Ernesto Zedillo se le criticó mucho que dijera la sana de la distancia. Es un asunto aparte, o sea, porque también Manlio llega como el superhéroe que necesitaba a Peña, así lo dibujaron. O sea, para todos los problemas decían que tenía que llegar a gobernación, que porque con Manlio sentado en la silla de Bucareli iba a resolver todo. Luego decían que con Manlio sentado en el PRI pues iba a resolver todo. Es el superhéroe del PRI, o sea, así lo han dibujado. Hay que tomar en cuenta que Manlio Fabio va a firmar su candidatura presidencial, o la va a hacer más fuerte, o va a irse como por la puerta de atrás, como le gusta echar a Peña Nieto a la gente que no le da resultados, porque el próximo año se van a enfrentar 12 gubernaturas, y entre ellas está Oaxaca. Sí, que pues es una encrucijada donde Manlio puede salir favorecido, engrandecido. ¿Cuántas gubernaturas tendrá que ganar Manlio para que efectivamente? Yo creo que Oaxaca es una parte toral, pero yo creo que entregando buenos resultados es suficiente. Sin embargo, llama la atención dos cosas, lo mencionabas tú, ¿no? La sana distancia,
pues yo creo que no la hay, y creo que el presidencialismo como tal, desde que llegó Peña, el PRI lo asume, no de ahora con la llegada de Manlio. O sea, todos saben que el primer priista de México está en la presidencia, no está en otro lugar, ahí está. Y por otro lado, es un gran reto, pero un político como esos te aseguro que no le da miedo tener el reto de 2 elecciones y decir, me fortalezco, me debilito. Al contrario, ve la oportunidad y dice, los que me veían fuera de una carrera presidencial, ¿qué creen? El próximo año me van a ver en los primeros lugares. ¿Cómo? Con resultados, ¿no? Claro. Ahora, esta es una sombra de lo que el PRI necesita. La necesidad obligó al PRI a ir con Manlio. Y el presidente. Y el presidente, por eso, en general, el PRI, incluyendo al presidente, la necesidad los obliga. Pero a la mayoría silenciosa no le beneficia tal vez en nada. No vamos a encontrar un mejor PRI, digo, ya con todos los antecedentes que dijo Alan, y el dinosaurio que regresó, pues yo no lo veo nada de renovado. Efectivamente, ¿no? O sea, no va a haber nada nuevo para la mayoría silenciosa que tú le digas, esto te va a hacer más atractivo y verdaderamente vas a llegar a otro estatus, ya sea de desarrollo social, ya sea de bienestar, ya sea en muchos aspectos en los que estamos mal, incluyendo la seguridad. Simplemente es un personaje que está ahí, dinosaurico, que regresa por necesidad del PRI, no de la sociedad. Oiga, pero también como entrando ahí en jugada de remolque o de carambola, Carolina Monroy, más allá de ser la sombra y la mano del presidente dentro del prismo, pues también tiene una proyección hacia... no, sí, claro. El tema de Carolina Monroy, la expresidenta municipal de Metepec, creo que merece un análisis aparte y en su justa dimensión. Obviamente en el plano personal crece, obviamente le gana, salta un paso adelante respecto a otros en términos de futurismo político. Obviamente se consolida como la mujer más fuerte del PRI para la gobernatura del Estado de México, es un hecho. Habría que analizarlo respecto a otros hombres que buscan la aspiración. Sin embargo, en el PRI es claro que Manuel Fabio Beltrones es el que va a tomar las decisiones, y en el que Carolina pues tendrá que ser muy inteligente para saber meterse a las decisiones, pero Manlio está hecho a la forma antigua del presidencialismo, del régimen priista, donde que manda el presidente, pero además donde las mujeres pues, son precisamente, viven a la sombra de los hombres, por denominarlo así, ¿no? Y además él es de los líderes que no va a permitir, que de alguna manera, que sí, o sea que aunque seas la prima del presidente, vengas y me digas cómo le vamos a hacer, ¿no? O sea, habría que ver también cómo integran el Comité Ejecutivo Nacional, si entran ahí a reforzar figuras cercanas al presidente, algún exgobernador de otro estado, para también equilibrar y tratar de no dejarle todo el control político en Fabio Beltrones. Hay que ver si sale Luis Vega, que ha sido el que ha tenido el control financiero del PRI, tanto en el Estado de México como a nivel nacional. Yo creo que finanzas y el Consejo Político es lo más fuerte, ¿no? O sea, si logran equilibrar esas partes, el Consejo Político, todavía incluso yo lo veo más que organización, porque si traes el Consejo Político, estás arriba, ¿eh? Pero, o sea, y si traes las finanzas, pero todo, pues ya como que no te dejan mover tan fácilmente, el Consejo amigo. Político, en mi punto de vista, no tiene mucha trascendencia. ¿Por qué? Manuel Fabio Beltrones trae a la CNP, trae la CTM, trae la CNC, trae la estructura formal, trae los subsistemas que le llaman los estudiosos del sistema político nacional. Y lo más importante, trae la oposición al PRI. ¿Y a quién le va a levantar la llamada a todos esos líderes? ¿A Mario o a Peña? Manuel Fabio, ¿Cuál sería la instrucción que seguirían? ¿Quién sabe? En un momento de debilidad del presidente, dudo que se la jueguen en el último minuto al presidente de la República. Yo creo que no va a llegar ese momento de debilidad del presidente. Lo que tiene que seguir tiene que ser hacia arriba. El momento más bajo, me atrevo a pensar que ya lo alcanzó, ya llegó a su tope, y parte de permitir la llegada de Manuel Fabio al PRI debe ser con algunos acuerdos importantes que permitan apuntalar la presidencia y hacer reales las aspiraciones a partir de la propia presidencia para ganar gubernaturas el año próximo y apuntalarse al propio Estado de México y a la presidencia. No hay que perder de vista que Manlio ya trae 2 gobernadores. Sí. Trae de Pavlovich, trae un Murat en Oaxaca, trae Guerrero, trae Guerrero Sevilla. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Vamos a ir al corte comercial. Estamos en Juego de Manos. Se prolongó un poquito la charla, pero interesante sin duda. Esperamos que así se los parezca. Después de esto, continuamos en Juego de Manos.